que viven nuestros hermanos venezolanos. Y por último, el Senado de la República resuelve enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a sus instituciones democráticas y exige la liberación inmediata de los presos políticos. Es lo que estaremos pidiendo el día de hoy. Consideramos que el liderazgo de nuestro país no tiene que disminuirse. Tenemos que hacer presencia como lo hemos hecho históricamente y más cuando se trata del respeto de los derechos humanos y más cuando se trata de exhortar al orden democrático de uno de los países hermanos de Latinoamérica. A continuación, yo le cedo la palabra a Loren Salem. Él es un líder estudiantil y activista venezolano por los derechos humanos y la democracia. Fue preso político por parte del régimen de Nicolás Maduro 4 años, ha sido galardonado por el Parlamento Europeo y ha también sido reconocido por la Organización de Estados Americanos en febrero de este año por su lucha democrática durante el marco del Día de la Juventud Venezolana. En el 2014 fue detenido sin orden de captura. A lo largo de 4 años fue preso político, torturado, víctima de graves torturas físicas y psicológicas en un lugar llamado La Tumba. Es un sótano a 15 metros bajo tierra, completamente aislado, frío y con intensa iluminación artificial permanente, con celdas de 2 por 3 metros y totalmente vigilado por cámaras y micrófonos. El único indicador que le permitía distinguir el día de la noche era el ruido que se generaba por el paso de los vagones subterráneos del metro de Caracas. Durante su detención padeció graves problemas de salud sin que se le garantizara la atención médica oportuna. Sin importar que Saleh contaba con una medida cautelar de protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde marzo del 2005. En libertad desde el 12 de octubre del año pasado y tras fuertes presiones de la Unión Europea, la ONU, la OEA y otros organismos internacionales, está y nos acompaña en esta semana en México y está hoy con nosotros, y donde a través de Loren le mandamos a toda la comunidad venezolana nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, la única institución democrática. Les dejo la palabra a Loren. Adelante. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad, por permitirnos tener un pedacito de libertad de expresión que a nosotros hace 20 años nos robaron. Hoy yo no estoy aquí parado como político, no estoy parado ni siquiera como activista en derechos humanos, estoy aquí parado como un humano. Hoy, en este momento en Venezuela, están matando a un pueblo de hambre. En este momento en Venezuela hay niños en un calabozo y están en un calabozo porque salieron a protestar y salieron a protestar porque no tienen qué comer. En este momento 12 familias están enterrando a sus niños que se enfermaron porque el régimen de mi país contaminó las aguas del estado Anzoátegui para que la gente no saliera a protestar. En este momento, el 67% de los niños en Venezuela tienen un grado de desnutrición. En este momento en Venezuela, la gente se está muriendo porque no tiene medicamento. En este momento en Venezuela, hay miles de personas tratando de huir de lo que hicieron con Venezuela, que la convirtieron en una cárcel. 4 millones y un poco más de venezolanos han huido. En este momento en Venezuela están asesinando a los niños y jóvenes que salen a protestar porque tienen hambre. En este momento en Venezuela, mientras ayer le daban oxígeno a la tiranía en Montevideo, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro trancó las vías de comunicación a nuestro país para que la gente no tuviera que comer. En este momento, en las fronteras venezolanas, hay medicamentos y hay alimentos
hay medicamentos y alimentos para poder satisfacer el hambre y la necesidad que hay en Venezuela. Y resulta que mientras en Montevideo le estaban dando oxígeno a la tiranía y al estado criminal que hay en Venezuela, estos señores trancaban e impedían el acceso de comida, de medicamentos a nuestro país. No hay peor forma de intervención hoy en Venezuela que darle oxígeno al criminal de Maduro y Diosdado Cabello. Si hay una forma de intervención, es apoyar una tiranía. Si hay una forma de intervención grotesca y miserable en nuestro país, es que le den tiempo a un Estado criminal. Yo debo serle absolutamente franco. Qué pena. Qué pena que hoy quieran hacer de México algo que no es. Que hoy nos quieran decir a México que México no tiene por qué defender la democracia. Cuando México ha ayudado a los demócratas de América Latina y del mundo. Y que hoy nos quieran decir que no. ¿Acaso los venezolanos no tenemos derecho a vivir en democracia? ¿Acaso los venezolanos no tenemos derecho a vivir en libertad? ¿Acaso los venezolanos no tenemos derecho a comer? ¿Por qué en vez de darle oxígeno en Montevideo no le piden que dejen entrar los medicamentos y los alimentos a Venezuela? En Venezuela se instauró un estado criminal. Nicolás Maduro no es presidente, alguien que se atrinchera en el poder con fusiles, asesinando a todo aquel que se opone, no es presidente, es un asesino. Y que hoy quieran reconocerlo a ese señor como presidente, eso se llama intervención, y de las peores que pueda haber. Nuestros países latinoamericanos suscribieron la Carta Democrática. Y eso los obliga a defender y promover los derechos humanos, no a defender y promover la tiranía y la dictadura. México participó en los diálogos de República Dominicana. ¿En qué terminó los diálogos en República Dominicana? ¿Cuántos muertos nos costó el diálogo en República Dominicana? ¿Cuántos millones de venezolanos huyendo de Venezuela nos costó el diálogo en República Dominicana? Y que hoy quieran volver a reproducir eso, es realmente inaceptable. A mí me duele de todo corazón lo que está pasando. A mí me duele que México quieran convertirla en la tranca para que Venezuela, después de 20 años, pueda alcanzar la democracia, porque eso es lo que está pasando. Yo llegué el domingo a México, y lo que me han transmitido el pueblo de México, nada tiene que ver con la actitud que quieren proyectar. Porque lo que me ha demostrado a mí el pueblo de México, con cada abrazo, con cada cariño, con cada lágrima que salen de sus ojos, es que están con el pueblo venezolano y que no quiere que el pueblo venezolano siga pasando hambre. Porque eso no se traduce en la política exterior de México. Y quizás de aquí me deportan como me hicieron en Colombia, y lo asumiré. Y lo asumiré porque estamos luchando por el derecho a la vida de los venezolanos, porque estamos luchando por el derecho a la salud de los venezolanos. Y resulta que Nicolás Maduro está en el poder por dos cosas. Por dos cosas está en el poder. Uno, por fusiles, que cada vez son menos, porque hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Y dos, porque todavía hay gobiernos capaces de proteger al tirano, al asesino. Y cada vez son menos gobiernos, afortunadamente. Pero que hoy, después de 20 años, cuando estamos tan cerca de alcanzar la democracia en Venezuela, nos las quieran sabotear, no es justo. De verdad no es justo. Y perdonen la pasión con la que les estoy hablando aquí. Pero cada vez que tenemos que revisar nuestros teléfonos, tenemos que ver cómo aumentan las cifras de niños que mueren enfermos, de niños presos en las cárceles venezolanas, de familias que están destruidas. Señor presidente de México, con todo el respeto, le hablo como venezolano, le hablo como latinoamericano, le hablo como joven. Señor presidente, no quede usted como el gran protector de la tiranía y del crimen organizado en Venezuela. Por favor, es el momento de decir si apoya a la tiranía y a quienes matan a los venezolanos o apoya a la democracia y a la Constitución. Porque aquí lo que le estamos pidiendo a la América Latina, lo que le estamos pidiendo a los gobiernos del mundo, no es que apoyen a un hombre. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los gobiernos vecinos no es que apoyen a un sector político. No es que apoyen una opción
o una alternativa. Lo que estamos pidiendo es que respeten la Constitución venezolana. La Constitución venezolana dice que frente al cese de usurpación del poder es responsabilidad, es deber, no una alternativa, es un deber de la Asamblea Nacional asumir el gobierno de transición para ir a unas elecciones libres finalmente. Y hoy, cuando estamos tan cerca de conseguir la democracia, cuando estamos tan cerca de conseguir la libertad de nuestro pueblo, nos las quieren sabotear nuestros propios vecinos. No es justo. Ayer, señor presidente de México, cuando estaban en Montevideo reproduciendo lo que hicieron en República Dominicana, ¿sabes qué estaba haciendo Diosdado Cabello? ¿Sabes qué estaba haciendo Nicolás Maduro? Estaba colocando barricadas en los puentes internacionales. ¿Para qué? Para que no entre medicamentos, para que no entre medicina en nuestro país. ¿Ah? Mentiroso no. Por favor, muestren las fotos, por favor. Muestren las fotos. Muestren las fotos de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamentos y comida a Venezuela. Nadie abandona su país, nadie abandona su tierra por gusto, por placer. 4 millones de venezolanos huyendo de Venezuela no salieron por turismo. Las personas que mueren caminando los Andes hacia Colombia no mueren en un viaje de vacaciones. Esto, dígame si esto es mentira, esto es mentira. Mire, señor presidente de México, lo que estaban haciendo en Venezuela, lo que estaba haciendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello mientras ustedes estaban en Montevideo dándole oxígeno. Estaban trancando. ¿Sabes para qué ponen esto en los puentes? Para que no entre comida, para que no entre medicamentos. Aquí están. ¿Sabes por qué? Porque para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, el hambre es un instrumento político. Para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, la enfermedad es una herramienta política. Usan el hambre, usan la violencia para controlar y someter a nuestra población. Nosotros lo que le pedimos es que respeten los acuerdos internacionales que los obliga a todos los gobiernos a defender y promover la democracia y los derechos humanos. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que respeten la Constitución Nacional. Esto no es un capricho, es que la gente se está muriendo de hambre. Por favor, que nos digan de una buena vez cuántos muertos nos faltan, cuántos muertos más faltan, cuántos niños más tienen que morir, cuántos millones de venezolanos más tienen que huir para que realmente dejen de proteger a la dictadura venezolana. Que nos digan de una buena vez cuántas madres más tienen que enterrar a sus hijos. Mientras nosotros estamos aquí hablando, hay personas que necesitan dializarse y no tienen medicamento y se mueren. Mientras nosotros estamos aquí hablando, hay un diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesén, encerrado y siendo torturado. Y yo sé lo que significa la tortura. Yo sé lo que significa un minuto encerrado en un calabozo sometido a tortura. Y hoy un compañero de ustedes, diputado de la Asamblea Nacional, un joven como yo, que no le permitieron vivir en democracia, está siendo torturado. Y es injusto que eso esté pasando. Debería avergonzarnos a todos como latinoamericanos que hoy se haya registrado el mayor número de detenciones de menores de edad. No lo digo yo, lo dice la ONU. No lo digo yo, lo dice la ONU. Y no pueden acusar a Michelle Bachelet de imperialista ni de pitiyanqui. De eso sí no la pueden acusar, sería el colmo ya. Más de 70 niños metieron presos porque salieron a protestar por hambre. Nuestra generación no se le dio el derecho a vivir en democracia. En el 2007 salimos a defender la democracia, salimos a defender los derechos humanos. Y después de muchos años, de muchos muertos, de muchas cárceles, estamos a punto de lograr la democracia y la libertad en nuestro país y nos las están saboteando, nos las están impidiendo. A mí no me vengan con el cuento de que México no cree en los derechos humanos. A mí no me vengan con el cuento de que México no cree en la democracia. Porque aquí, en México, estuvieron los demócratas venezolanos que lucharon
contra la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Porque México muchas veces ha tenido que ayudar a América Latina a vivir en democracia. Y si de verdad no creen en la intervención, déjenme decirles que oxigenar a la dictadura, que darle tiempo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, es una forma de intervención y de las peores. Señor presidente Manuel López Obrador, señor canciller, yo tengo días tratando de hablar con ustedes. Yo tengo días tratando de que nos escuche. Nosotros no somos pitiyanquis.